Bien, buenas noches para todos. En la tertulia académica virtual, como se dice, para sábados a las 7:30 de la noche. Ya todo lo tenemos separado. Por supuesto que digamos que cada uno de nosotros ya está acondicionado en este espacio. Veo las personas que ya desde hace 10, 15 años atrás nos estaban preguntando que por qué nos demoramos. Les recuerdo que estamos en otra plataforma. Es que nosotros veníamos Hola, acostumbrados a la buenas noches. plataforma Skype, otras plataformas, donde se permitía el diálogo previamente antes de ingresar a la sala. Entonces hablábamos unos 10, 15 minuticos antes de empezar la grabación y pues tal vez esa es la parte que no nos permite el Facebook, ¿no? O sea, el Facebook nos bota de una vez a la transmisión en vivo en esa parte, ¿no? O sea, que estamos intentando enlazar, entonces les pido excusa, pues obviamente son los problemas de conectividad y pues en esta persona pues obviamente no queremos dejarla por fuera. Hoy tenemos un panel selecto, como ustedes están acostumbrados con nosotros, que creo que ya inicialmente comenzamos a Darol y yo, entonces se veía bien la pantalla doble, pero creo que ahorita es mejor, mucho más visible, mucho más cómoda. Entonces, pues tenemos Jacqueline, tenemos al profesor Harold, perdón, y tenemos al compañero Alexander Hoyos, que es la persona que nos falta por conectar. Hemos decidido comenzar la tertulia en el espacio del día de hoy, pues haciendo una pequeña reflexión a las observaciones que ustedes nos hacen como público. Obviamente, pues entiende que esto es un espacio entre 16 universidades, docentes, estudiantes de cada uno de estos sitios y de cada uno de estos, digamos, de estos espacios. Entendemos que hay compañeros que están en Cúcuta, hay compañeros que están en el Pacífico, hay otros que están en Cartagena, hay otros que están en Leticia y así sucesivamente. Y hay muchos, por supuesto, que están en Bogotá porque es donde nos encontramos la mayoría de los docentes. Entonces, en ese sentido, pues ha habido unas observaciones frente a la tertulia que se dio la semana. Esto es un espacio de tertulia para dialogar, para informarnos, para hacer preguntas desapasionadas y conocimiento que tiene cada uno de nuestros invitados para que sus conceptos sirvan como contribución. Entonces aquí no permitimos, ni favorecemos, ni aplaudimos, ni estamos de acuerdo con ningún tipo de violencia. Obviamente no con la violencia física, pero mucho menos con la violencia verbal. ¿Sí? En ese sentido, entonces muchos nos hicieron las recomendaciones sobre las personas que participaron hace 8 días. Yo los invito, era la reflexión que hacíamos con la profe Jacqueline para propósito de esta tertulia, los invito a que usted por un segundo se ubique en la posición que estaban ellos. En ese momento son personas que son víctimas del conflicto, ven que sus reclamaciones probablemente no, porque si uno se pone a analizar en los diferentes expedientes judiciales, cada uno de sus procesos ha venido avanzando. Digamos, en el caso de la compañera que las hijas de los diputados del Valle, sabemos que hay personas detenidas, sabemos que inclusive la persona que dirigió la operación fue dada de baja en su momento por el ejército, 6 meses después, ¿cierto? Y así sucesivamente. O sea, entendemos que hay una, digamos, el aparato legislativo y el aparato formativo y el aparato judicial policivo del Estado ha venido funcionando, pero para una víctima eso es insuficiente. E inclusive pedirle que un grupo al margen de la ley, ahorita porque se encuentra en un proceso de negociación con el Estado o se encuentra en un proceso de reincorporación a la vida civil, simplemente le pida excusas a través de un videobin, pues para no es suficiente víctima de ese movimiento. Entonces, en ese sentido, los invito a que nos ubiquemos en la persona que habíamos traído, en el dolor que ella sentía. Y obviamente cuando se ve que un espacio como el que teníamos hace 8 días, 650 personas, pues obviamente encontraron el momento para desahogarse, para expresar aquellas insatisfacciones, de pronto manifestar esas cosas, no les entienden que la sociedad no les ha
porque infortunadamente pues aquí hemos en Sudán, procesos de pronto en Oriente Medio, procesos de las ex repúblicas de la Unión Soviética o de los que se encontraban en el este, pero son nuestra connotación y nuestra violencia es distinta, porque aquí se desarrollaron grupos al margen de la ley, narcotráfico que siempre ha estado presente en cada uno de estos espacios, y eso pues ha confluido a que somos víctimas de diferentes lados. No es cierto y tenemos que borrarnos en el imaginario que el único victimario es el Estado. No estamos en la Revolución Francesa, no estamos en la Revolución Rusa. Es el caso colombiano. Aquí tenemos víctimas de las FARC, víctimas del paramilitarismo y por supuesto que tenemos víctimas de víctimas del gobierno, que obviamente es condenable los falsos positivos, es condenable, digamos, las acciones desmedidas en parte de la fuerza pública. Y por eso, pues, los invitados de hoy es justamente para ponerlos en ese espacio. Entonces, en ese sentido, pues los hemos invitado a la profe Yaque, nuestra psicóloga. No sé, me confirman que me dicen que no se escucha. Mi profesora Jacqueline nos está escuchando. Sí, la profe ya está escuchando. Sí, ya puedes habilitar el micrófono. Es que nos dicen que parece que se fue en el aula, se fue el sonido. Ah, es el compañero Aro el que dice que se nos fue. Les pedimos, estos son fondos de transmisión. En estos momentos, pues obviamente asimilando este espacio como con tertulias, y para el día de hoy, pues queríamos comenzar con esa reflexión. No hicieron los compañeros la semana pasada, pero responsables de las que asumen este tipo de... Entonces, los invitamos a que nos ubiquemos en los espacios de las personas que hablen del COVID. Es lógico que ellos lo van a ver como siendo víctimas de diferentes tipos de violencia, no necesariamente favorable a los esquemas para dar cierre a esta intervención que nos piden los profes en Netflix, que lo pueden conseguir fácil, zona que decía llevar la contabilidad, es buenas noches. Entonces, es una persona que, y lo someten a juicio después de 60 años y reabre Alemania después de 60, 70 años de terminada la Segunda Guerra de Paz. Es lógico que este tipo de cosas pasa. El norte que nosotros tenemos, aquí no nos agrada el lenguaje bélico ni el lenguaje agresivo y deslumbrante para otras ideologías o tendencias de género o algún otro tipo de elemento que se haya podido ver vulnerado. Pero desde el ser humano, yo entiendo la postura que estas personas tenían. En ese sentido, mi profe Jackie, pues su merced que es experta en comportamiento humano, pues tenemos algunas inquietudes referentes a lo mismo. Cuando una persona es sometida a este tipo de violencias, ¿cuál sería el tipo de formación o cuál es el tipo de respuesta? Supóngase una persona que ha sido agredida, ya para separarnos un poco de lo que pasó la semana pasada, pero cualquier tipo de violencia, porque probablemente muchos contertulios nuestros, el problema del narcotráfico, las bombas de Pablo Escobar son historias de Netflix o son historias de YouTube, son recuentos patrios. Nosotros tuvimos otras vivencias en nuestra juventud, la toma del Palacio de Justicia, las bombas de Pablo Escobar, las pescas milagrosas, nosotros tenemos otra visión, pero ellos que de pronto no la visualizan y su fruto de violencia pues es el atracador, de pronto la violencia intrafamiliar, de pronto los problemas con su pareja. ¿Cómo sería el tipo de respuesta que se le presenta a la hora que se da un tipo de situación como esa? Muy buenas noches para todos. Gracias, mi querido profe Rafael. Para mí es un placer acompañar esta tertulia. Desde mis inicios como profesional en psicología social comunitaria, he tenido esa perspectiva de por qué no se ve la academia desde fuera de las aulas, para poder no ceñirnos tanto a lo que es la teoría como tal, sino poder entender lo que acaba de decir o mencionar el profe Rafael. Nosotros somos hijos de la violencia, de los maltratos, de los abusos desde la colonización. Y pues en ese orden de ideas, los que acaba de mencionar el profe Rafael. Es así que como psicóloga social, mi deseo por entender las violencias, violencia familiar, violencia intrafamiliar, abuso sexual, sales a la esquina y te roban lo que no llevas o lo que llevas. Vivo en un sector o viví también en un sector del centro donde uno pasaba y hasta eso, se le llevaban a uno lo que no tenía. Entonces, primero que todo, y qué pena me emocioné con lo que el profe Rafael estaba diciendo, quiero saludar a todos los que en este momento se encuentran en la tertulia y me presento, mi nombre es Jacqueline Prieto Ortiz, profesional en psicología social comunitaria,
con unos semestres de maestría en desarrollo educativo y social, los que me han hecho comprender eso que se llama capitalismo de pronto, y que dentro de la escuela de la maestría aprendí que hay que aprender a pensar y a reflexionar. Valga la redundancia, aprender de aprendizaje. Cuando se habla de eso que está diciendo el profe Rafael de las violencias, una invitación, y soy docente, además de humanidades. Trabajo con seguridad y salud en el trabajo, he sido psicólogo organizacional y pues me considero una estudiosa del comportamiento humano. Y cuando cada uno es de acuerdo a sus espacios o sus entes me preguntan, ¿por qué la violencia? Y yo le digo, somos hijos de la violencia. Y gracias a Martín Baró, que fue mi sensei en el pregrado, fue donde entendí lo que acaba de decir el profe Rafael. No podemos, primero, no puedo dar una respuesta precisa a la pregunta del profe Rafael, porque lo primero que debemos mirar es desde dónde vamos a mirar la violencia. Desde nuestro contexto social colombiano o con una mirada desde otras perspectivas filosóficas e históricas. Pero si es así, entonces ya no saldríamos de la tertulia. Entonces me ubico a la tertulia donde dicen, ¿qué pasa con la sociedad? La invitación sí es a mi país Latinoamérica, o sea, mi país Colombia enmarcado en Latinoamérica, que empecemos a leer una historia. Hay varios autores que de paso nos invitan a repensarnos como humanos en un contexto no violento. Entonces, si Martín Baró nos plantea las violencias y todo lo que acaba de decir el profe Rafael, y pues igual mi familia, mi madre es una afectada del desplazamiento también, de la violencia en el Tolima, y fue la que me enseñó a ver el mundo de otra manera. Cuando la gente ataca porque matan a una persona, pero un pueblo se une a matar a otros, no entiendo lo humano. Entonces ahí sí sería, profe, siento que hay un sentimiento, valga la redundancia, de sentir, de sentires, de preocupaciones, y solo habrá paz, pero cuando su paz interior exista. Ahí puedo retomar a mi querido sensei, que entre los que me han aportado Gandhi, a Mandela, a otros autores, pero además a Eduardo Galeano, a otros autores que han aportado igualmente, así valga el aporte a la academia. Y lo que me llama la atención de esta tertulia, y acepté la invitación, es porque es el momento de decir desde las academias al pueblo colombiano, pero a quien nos escucha desde sus territorios, es no más violencia con sus violencias. Porque decimos no a la violencia, pero atacamos. Entonces no logro entender, y es como un aporte a la reflexión. Si esperan respuestas, ahí sí un profesional psicoanalista me decía una vez, y tú no sabes dejar de hacer preguntas, y yo me ubico con el principito, no, porque estoy intentando entender el humano, y como docente de humanidades de la Escuela Tecnológica, Instituto Técnico Central, con varios programas de ingeniería a mi cargo, siento que es mi responsabilidad hablar sobre cómo evitamos la violencia cuando usted logre entender por qué es violento. Si somos hijos de la violencia, el primer llamado es a reflexionar sobre por qué es violento, por qué la primera reacción es violenta, porque nos cuesta pensar y trabajar eso que se llama inteligencia emocional, que también lo trabajaba Goleman, y antes de Goleman está Piaget y otro montón de autores, por no entrar a dañar la tertulia con autores, pero sí siento que es por ese ámbito o por ese orden de ideas el buscarnos, cómo a través de las historias no nos fanatizamos, por favor, no nos fanaticemos. Yo podría decir, pero Martín Baró, no, él me indicó unos caminos a seguir dentro de sus experiencias con las violencias en mi país. Y fui partícipe, porque formo parte como psicóloga social de varios movimientos sociales que me permiten ver la violencia como un mecanismo de no a la convivencia y de no al lenguaje. Cuando usted habla no hay violencia, pero es que entender que está equivocado es un poquito difícil en un mundo donde impera el poder del garrote o de las violencias que conocemos como tal.
No sé si pueda aportar ahí o haya algún otro apunte, profe Rafael. No, mi profe Jacqueline, pues muy interesante el aporte que nos estás haciendo. La verdad, pues muy grato y muy completo. Lo que queríamos resaltar en este primer espacio es justamente eso. La tertulia es un espacio para dialogar, es un espacio para hablar y queríamos aprovechar de su experticia porque usted ha sido presentadora, conferencista, sus estudiantes ya se están conectando, ahí le están dando las buenas noches en los ¡Ay, diferentes. qué bueno! Muchos de ellos, aquí vemos dicen que están desde Puente Nacional, hay otros compañeros en Cúcuta que también les dicen que han recibido clase con su merced, ahí empiezan a aparecer en los espacios. Muchas veces nos critican que tenemos censura en el chat, no es censura, es que hay comentarios y preguntas que pueden ser hirientes y pueden dañar la subjetividad de las personas y por eso hacemos el filtro, para que no quede el comentario malintencionado, sino que quede la parte, digamos, la parte que nos interesa a nosotros tratar. Entonces, mi profe Jacqueline está levantando la mano, claro, le doy un minuto, no hay problema. No, qué pena, es que mira algo que me llama la atención. A mi espalda quise colocar F. Mi primera experiencia fue en Altos de Cazuca. Cuando supe lo que era realmente una violencia, no tener que comer, no tener un montón de cosas que nosotros poseemos, entendí que la convivencia y la violencia la vive cada cual desde donde lo siente, no desde donde queremos hacer comunidad. Luego trabajé en Ciudad Bolívar, luego trabajé en el municipio de Soacha, mi pueblo, que lo quiero muchísimo. Fui orientadora, fui asesora de la Secretaría de Educación del municipio de Soacha. No sé si mi secretaria de Educación esté presente, porque en uno de los, la doctora Gloria Álvarez y el doctor Miguel, vieron mi proceso desde trabajando con las comunidades, aportando a eso que se llama convivencia. Y sigo aún, 25 años de experiencia, y de pronto me uno a los dos personajes que me acompañan el día de hoy, que intenté leerlos desde otros ámbitos. Escuché al abogado Jonathan Alexander en la ocasión pasada, y lo felicito, muy mesurado en su lenguaje. Entonces yo les decía a mis estudiantes, para ser violento se necesita un segundo. Para no ser violento, toda la vida, porque usted tiene que pensarlo. Entonces el violento explota en un segundo. Nosotros intentamos pensar, repensar, y bienvenido a la reflexión todos los que me acompañen el día de hoy. Bueno, no, mi profe Jacqueline, pues aprovecho para presentarle. Harold fue estudiante mío, Jonathan es un compañero de Harold, en el cual pues, tuve la fortuna de ver los compañeros. ¿Hace cuánto le dicté clase a Harold? Hace 10 años, ¿no? Ya creo que llevamos 8 o 9 años de haberle dictado clase, en ese entonces en el DINAE, si no estoy mal, pues su merced me corrige. Veíamos clase en el DINAE, para los que no saben la terminología, el DINAE es la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía, veíamos clases de Derecho, y pues en ese sentido, pues Harold, pues era un alumno destacado, ¿no? Una persona muy centrada, muy mesurada. Trabajando con ellos aprendí que la fuerza pública es una fuerza de servicio, a diferencia de lo que pasa cuando uno ve, por ejemplo, o trabaja con otras dependencias del Estado. Las otras dependencias son de fiscalización. La fuerza pública es una fuerza de servicio, pero sus acciones normalmente no pasan en los medios masivos. La policía rescatando personas al borde del suicidio, eso no pasa en ningún noticiero porque eso parece que fuera secundario. La policía salvando a una persona que le acaban de robar su salario, eso no pasa por ningún noticiero, ni nadie le da bombos ni platillos, porque pues eso no es noticia, eso no genera ningún tipo de expectativa. Pero para presentar los hechos de pronto lamentables de X o Y situación, pues eso sí, entonces hagámoslo fiesta y mostremos la institución como si todos fueran perversos, malvados y no sé qué más y sí sé cuánto. Entonces, en ese sentido, pues le agradezco mucho a Harold, que yo aprendí, como les dije a ellos, yo aprendí mucho más de lo que yo les voy a enseñar a ellos realmente, y pues desde entonces siempre he tenido una admiración por las instituciones. No es fácil jugarse el pellejo todos los días, jugárselo la vida, porque un ladrón que entra a una casa sabe que si le llega a la policía no es para dialogar, sabe, él ya va armado, entra con una expectativa, y dos, jugárselo en el sentido de que si comete un accionar, entonces lo destituyen, lo sacan a la calle, y probablemente pues entonces digamos su expectativa y su proyección, como la haría cualquier profesional, pues queda truncada. Entonces en ese sentido pues hemos invitado a Harold, a Jonathan, digamos, Harold, me excusas, yo no sé leer las estrellas, no sé
¿Qué rango tiene? No sé, yo me insolo cuando veo tantos soles, entonces me perdonan. Ya llegaste a comandante, general, brigadier, me excusas que yo todavía no he podido aprender a cómo a leerlos, pero su merced, coméntenos, coméntanos la expectativa que tienes acá. Y queremos hacerte preguntas que nuestros estudiantes hacen, porque tú sabes los incidentes que se dieron en las semanas pasadas. Entonces, ilústranos un poquito sobre cuál es el procedimiento, o sea, además de la presentación, cuál es el procedimiento o cuándo ustedes tienen autorizado a hacer el uso de la fuerza cuando se presenta una situación. La señora llama porque el esposo le está pegando, se metió un vecino, se metió un ladrón a la casa, hay un atraco con arma de fuego aquí en la calle. Cuando la policía o cuando los elementos vinculados a la fuerza pueden intervenir haciendo uso legítimo que les da justamente esa autoridad. Entonces, Harold, te cedo la palabra porque tus contertulios ya aquí están bombardeándonos en preguntas. Bueno, buenas noches, doctor. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. A la doctora Jacqueline, a mi antiguo compañero y amigo, paisano además, el doctor Jonathan Alexander Hoyos, un cordial saludo a todos los que están en este momento conectados. Para mí es un privilegio, también es una responsabilidad compartir en esta hora algunas posturas legales sobre la situación que vive el país. Sobre la pregunta en concreto, doctor, debemos precisar, qué pena, me estaba saltando. En la actualidad ostento el grado de intendente jefe, trabajo en la justicia penal militar como secretario de un juzgado, y sobre la pregunta que me hacía, doctor, por fortuna, lastimosamente, los medios, como usted lo decía, no lo difunden. La Policía Nacional cuenta con un programa académico muy completo. Somos un referente a nivel internacional como policía. Hace poco hablaba con un oficial de otra fuerza y él decía que en su criterio, que ha estado en otros países dando instrucción sobre operaciones militares, él consideraba que la policía de Colombia era la mejor policía de América Latina, pero lastimosamente casos aislados, ¿sí? No es una sistematicidad como lo han pretendido vender, ¿no? Lastimosamente voy a recurrir a lo que decía la doctora Jacqueline. La inteligencia emocional juega un papel importante al momento de proceder por parte de algunos compañeros. Lastimosamente, ellos no son ajenos a emociones, a situaciones en las que pierden el control del procedimiento que están adelantando o de sus emociones. Por fortuna, la política de nuestro director general y del Cuerpo de los Señores Generales ha sido siempre la invitación a respetar las normas, no solamente nacionales, sino internacionales en el desarrollo de nuestros procedimientos. Es conocido que son millones de procedimientos los que la Policía Nacional hace en un mes. Entonces, algunos van a decir, estás especulando. No, es en serio. Son miles de cuadrantes que hay en el país y esos miles de cuadrantes son requeridos a diario. Pero lastimosamente, las situaciones en las que los miembros de la Fuerza Pública y Policía Nacional se equivocan son las que hacen eco. En el caso en que un servidor de la Policía Nacional llegase a perder el hilo del procedimiento y vulnerase un bien jurídico tutelado por la ley, para tranquilidad del colombiano, hay unos instrumentos legales a los que pueda acudir. En el caso de la justicia penal militar, tiene todas las garantías, tiene el acceso completo a conocer la actuación que se está adelantando en contra del funcionario de la Policía Nacional. El trato que se le brinda, lo digo en el caso del juzgado que en el que yo trabajo, nosotros como miembros de la justicia penal militar procuramos y nos esforzamos inicialmente en garantizarle la dignidad humana a las personas. Es difícil somatizar el malestar, la incomodidad de muchas personas. Es complejo, pero gracias a Dios es una experiencia de 10 años y lo que decía la doctora Jacqueline, recurre uno a esa experiencia, recurre uno a ese trato que le gustaría recibir y se lo ofrece al ciudadano. No sé, doctor, si debo ampliar o alguna otra pregunta. Permíteme, si le parece, Harold, vamos a darle la misma intervención a Jonathan.
Sí, vamos a darle la misma intervención a Jonathan. Le voy a pedir el favor, que yo sé que se están siguiendo por Facebook. El favor que minimice en relación a que no se genere el eco que cuando escuchando, hablando y al mismo tiempo escuchándose la presentación. Entonces, les pediría el favor que minimizaran ese sonido para que no se dé digamos, esa variación en la señal. Harold, hemos venido viendo que Jonathan tiene problemas de conectividad. Entonces, vamos a darle la misma pregunta a Jonathan, entendiendo que él maneja derechos humanos, la política de derechos humanos cuando la persona ha sido víctima de circunstancia por acción policial, bien sea porque la acción policial le vulnera un derecho o bien sea porque, ¿cierto? En ese sentido, entonces vamos a trasladar la pregunta al doctor Jonathan. Tienes el uso de la palabra. Te pedimos el favor que desconectes el Facebook atrás. El sonido que estás escuchando es porque el Facebook atrás te está generando ese eco. Entonces te pido el favor que le minimices al otro aparato para que puedas hablar desde este, ¿vale? Yo ya cerré el mío. Le agradezco mucho. ¿Cómo hacerlo aquí? La verdad no entendí cómo hacerlo. Ya en este momento te está escuchando. Ok, profe. Buenas noches, doctora Jacqueline. Un gusto compartir esta lectura con usted, todos los presentes, con Harold. Pues bueno, básicamente complementé un poco lo dicho por Harold en el sentido que si la fuerza pública cuenta con preparación frente al uso de la fuerza, a destacar sería la Policía Nacional en ese sentido. Toda vez que un cuerpo que actúa bajo un marco respetuoso de los derechos humanos, sin lugar a dudas, tiene que tener unas bases sólidas en esta materia. Y yo me iba planteando una teoría, que es la policía después del 91. Y quizás los abogados que estén presentes, los estudiantes o que estén en este momento lo asocian inmediatamente a la Constitución del 91. Yo creo que eso nos marcó un hito importante a nivel de fuerza pública. La Policía Nacional tiene unos cimientos sólidos en materia de derechos humanos, en su doctrina, tanto así que ha incorporado estándares internacionales en materia de uso de la fuerza que hoy parecieran ser invisibles a la luz de todo lo que ha acontecido, ¿no? El contexto, la cultura. Y sin lugar a dudas, también me uno al eco de pedir, digamos, un poco el ver las ciencias sociales de su perspectiva en lo que es servicio de policía. Había cuenta, digamos, cuando decía Aaron, y la doctora también lo mencionó, y aquí me voy a entrar, digamos, en materia de lo que es los estándares aplicados por policía frente a procedimientos o protocolos para el uso diferencial progresivo de la fuerza, como se ha definido en nuestra doctrina, y es el componente emocional, tanto así que está documentado y es aplicable en teoría y en práctica. Quizás la práctica es donde debería fortalecerse un poco más ese componente, se ha llamado preparación emocional del policía, de adaptarse a esas circunstancias, porque en regla general es bien sabido que la fuerza es el último recurso al cual tiene que acudir el funcionario encargado de cumplir la ley, y así lo preceptúan los estándares internacionales que ha tomado la policía. Uno de ellos es el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas en el año 79, y nosotros, en un ejercicio de nosotros que participé, digamos, de esa construcción doctrinal en la Policía Nacional, lo hemos apropiado, lo hemos venido promulgando, divulgando. Falta, claro, por supuesto, no hay institución perfecta, pero dentro de esos estándares, por ejemplo, en lo referido a la atención de las víctimas, a la denuncia de los mismos abusos de poder, todo aquel servidor policial que conozca un abuso de autoridad está en la obligación de denunciar el mismo. Y así podría referirme a una serie, digamos, de mecanismos y medidas que ha adoptado la Policía Nacional para partir y ser respetuosa de los derechos humanos, en el sentido, digamos, de respetar el otro, de manejar, digamos, las circunstancias que en nuestro contexto, pues, sociales son complejas, ¿no? El policía, dentro de ese protocolo que
que es quizás la respuesta concreta que se busca el día de hoy, cómo aplicamos la fuerza o cómo se aplica la fuerza en la Policía Nacional. La policía parte de ese elemento comunicativo con la presencia, todo parte de llegar a conocer el caso, la agresión a una mujer, un hecho de violencia intrafamiliar, hoy digamos en un contexto más vivido y sentido de las violencias basadas en género, como se denominan en el lenguaje de derechos humanos, pues el policía tiene que estar en esa capacidad de llegar a conocer el hecho, las circunstancias que lo rodean y dirimir ese conflicto de la mejor manera, no entrar, digamos, en una reciprocidad, por ejemplo, si llega en un momento y de inmediato es sujeto de agresión. Hay todo o existe más bien en este momento una documentación doctrinal en la policía frente al uso progresivo y diferencial de la fuerza bajo unas escalas y unos niveles de actuación, por ejemplo, que se enmarca también en circunstancias y factores de el nivel de resistencia que pueda tener una persona en resistencia pasiva, es decir, que atiende el llamado a la orden de policía, por supuesto que está, digamos, también garantizando la actuación acorde a la normalidad de un policía. Pero si una persona se torna resistente, digamos, un nivel de asistencia activa, agresiva y agresiva, pues en la medida, digamos, de los medios con los que cuenta el funcionario encargado de hacer cumplir la ley para acudir y llevar a cabo un procedimiento de policía, los va desarrollando. Digamos, la doctrina policial plantea, por ejemplo, el uso del bastón tonfa, lo que comúnmente anteriormente se conocía el bolillo, bastón tonfa, es uno de los medios para conducir y reducir a una persona. Hace parte de otros componentes de nuestra preparación o la preparación de los policías, y es la preparación táctica. Y un tercer componente fundamental en lo que es el procedimiento protocolo establecido en la institución para aplicar la fuerza es la preparación comunicativa. ¿Cómo aborda? Y es un poco también una tarea. El lenguaje policivo tiene que ser un lenguaje dignificante, un lenguaje, como bien lo dijo la autora, soy muy dado a la línea de la mesura, y un poco también llamado a saber sentir, a saber, digamos, respetar la idea o pensamiento del otro. El policía, digamos, tiene que tener la capacidad comunicativa para abordar una agresión verbal, también, digamos, para en buenos términos manejar circunstancias. Sí, concretamente, la doctrina policial plantea unos grandes componentes en número de 3, preparación mental, preparación comunicativa y preparación táctica, que digamos el llamado, digamos, a fortalecer también en el sentido de utilizar esos medios, utilizar previamente los recursos o medios de los cuales se da el servicio de policía, bastón tofa, las esposas para reducir a una persona. No llegar a que la ecuación se invierta como hemos visto en algunos escenarios mediáticos, ¿no? Independientemente de desconocer las circunstancias que rodean el hecho, digamos, se ve siempre la aplicación del uso del último recurso, que es el arma, en este caso un arma menos letal, porque es el estándar de menos letal. Hablar de armas no letales, no, el arma es letal, per se el arma causa un daño en su uso, que puede, digamos, estar expuesto a un daño mayor, de acuerdo a las circunstancias, y eso es conforme a la situación que se pueda presentar. Básicamente yo digamos, complemento un poco lo hecho por Harold Stanley, que el cuerpo de policía, digamos, el cuerpo de policía de Colombia es un cuerpo que no le pide nada a ningún cuerpo de policía del exterior. En el sentido, digamos, de las policías de Europa, al contrario, compartimos experiencias y conocimientos. De hecho, el componente de los componentes, el táctico básico, el uso de las juegos. Mi doctor Jonathan. De evacuación de la policía. Sí, mi doctor Jonathan, es que se nos está yendo la señal. Entonces, mientras su merced la recupera, vamos a proceder a inquietudes que han venido saliendo del público. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a invertir un poco el orden para darle viabilidad a las preguntas tal como nos ha venido llegando. Entonces, profe. Sí, dime. Es que me llamaría de pronto la atención aportar un poquito ahí, ya que se le entrecorta a Jonathan, como para poder dar razón de... Yo formé parte además de los frentes de seguridad cuando empezó a hablarse de los frentes de seguridad y se veía a la policía como ese amigo. Entonces ahí sería
como no generalicemos. La invitación vamos a escuchar las preguntas y demás, pero que, como dijo Harold, que un incidente que lo quieren hacer ver tan magno, no lo generalicemos. Hay otros intereses, de pronto no quiero desde lo psicosocial hacer prejuicios ni nada, pero que seamos como la academia nos llama a esta tertulia, a escucharnos y exponer sin sentimientos de rabia ni culpa ni nada. Gracias. No. Doctor Cepeda, sí, regálame un segundito. Vamos a empezar con la parte de preguntas. Yo sé que están emocionados porque a mi profe Jacqueline la están saludando de todos lados, a mi profe Harold, todo tipo de preguntas, igual a Jonathan, lamentamos que tengas un poco problemas de conectividad, pero pues no queremos que te vayas sin darnos tus aportes. Entonces, quisiéramos que nos ampliaran un poco, porque para resumir las preguntas que están en el chat, la pregunta se configura, sabemos lo que 3 semanas en Bogotá, ¿cierto? ¿Cómo distinguir el uso legítimo de la fuerza, ¿cierto? A cuando se configura el abuso de poder o el abuso de autoridad en el uso de ejercicio propio de la fuerza. Esa es la pregunta, digamos, canal. Cuando en este momento se hizo el operativo y fue operativo, digamos, con el uso legítimo de la fuerza que tiene la fuerza pública, en este caso la policía, ¿cierto? Y cuándo se podríamos decir que hubo exceso del uso de la misma. Entonces, Harold, te cedemos el turno para que su merced haga el aporte y nos colabores con esa intervención a los compañeros. Gracias, doctor. Como lo decía la doctora Jacqueline, hace un momento no podemos generalizar, pero refiriéndonos a este caso en concreto, con sustento en lo que salió en los medios, vemos, sí, un procedimiento que fue desproporcionado, un procedimiento, como lo decía el doctor Hoyos, no se ajustó a los protocolos, no se ajustó a lo que el mando institucional, a lo que la doctrina policial nos enseña que tenemos que hacer. Dice la doctora Jacqueline, de pronto fueron las emociones, de pronto fue que el compañero perdió la razonabilidad, al igual que los demás intervenientes, pero yo quiero hacer eco de algo. Podemos hablar eventualmente de que hay un concurso de delitos, lesiones personales, abuso de función pública, abuso de autoridad, podemos enumerar varios tipos penales con sustento en lo que pasó en los medios, pero yo quiero hacer eco de algo, y que ningún medio de comunicación lo dijo. El día siguiente que ocurrieron los hechos, estaba el personal de CTI y criminalística recolectando elementarios materiales probatorios para el esclarecimiento de los hechos, toda vez ellos abocaron los actos urgentes y le correspondía a ellos adelantar los mismos. Pero ¿cómo es posible que un grupo de personas que, invocando justicia, hayan quemado las instalaciones del centro de atención inmediata y hayan destruido la patrulla de criminalística del CTI por amor al sentido común, a la inteligencia, a la sensatez? Fue lo más irracional, lo más irresponsable que hicieron. Ellos, al quemar las instalaciones de ese comando de atención inmediata, negaron la oportunidad de recolectar elementos, materiales probatorios y evidencia física que iban a permitir esclarecer qué fue lo que pasó en realidad. Porque lo que ha trascendido en los medios, las lesiones que este señor presenta son graves, que el señor en su momento no son consecuencia de lo que salió en los medios. Hay una verdad procesal que se debe establecer y se debe determinar, y muy seguramente sucedió en el CAI. Entonces, estas personas que, invocando justicia, lo que lograron fue desaparecer, contribuyeron a entorpecer la investigación. Y es lamentable, doctor, es lamentable que las personas no recurran al sentido común, a la sensatez, por Dios. ¿Cómo van a destruir las instalaciones si es allí donde se cree que el señor fue víctima de las lesiones, de la tortura, como lo indicó el fiscal general de la Nación? Por Dios, le negaron la oportunidad a la familia de que establecieran probatoriamente qué era lo que había sucedido. No, te agradezco mucho, Harold, digamos, esa intervención, porque nos permite a nosotros un poco lo que son digamos, lo que es en sí mismo. En ese momento, cuando en el ejercicio propio
en la tertulia se nos pidió en diferentes momentos que hiciéramos un pronunciamiento y ese tipo de acciones las rechazamos. Nosotros no somos Estados Unidos, nosotros no tenemos por qué tener las mismas. Aquí le quisieron dar la misma difusión para mostrar que efectivamente eso asemejación a lo que está en Norteamérica. Ese elemento lo que incitó, y esa es la crítica que nosotros hicimos a los medios masivos, fue lo que provocó que se diera justamente el desborde de una que no está reclamando necesariamente contra la fuerza pública, sino que está pidiendo mejores oportunidades de empleo, mejoras en el salario, mejoras en atención médica, mejores en los servicios de salud y que infortunadamente en Nariño, que comenzó en la posesión de estos alcaldes, digamos, a principios de este año. Entonces, ellos, infortunadamente, tenemos alcaldes que cogieron el cargo para hacer campaña. Y eso es lo que ha propiciado justamente que entonces se genere una rivalidad institucional cuando debería primarse la posición personal. Eso, digamos, nos queda muy claro, bien sea por acción u omisión, los funcionarios públicos y especialmente los ordenadores civiles, en este caso gobernadores y alcaldes, son responsables del orden público y son ellos los que tienen que garantizar que las personas de bien puedan salir a trabajar, puedan volver a sus casas y puedan entonces, digamos, ganar sustentablemente su vida. Entonces, trasladarle el problema a un tercero o echarle la culpa a un cuarto, pues es la más fácil de la administración pública. Salir a decir que entonces que fue el anterior, salir a decir que es que fue el superior, que fue no sé quién, que es que no me han girado, pues es lo más sencillo de la administración pública. Finalmente nosotros los elegimos a ellos y la intención y la invitación para los que nos siguen en estos momentos, que hay ya 160 personas vinculadas con las diferentes salas que nos están acompañando, es justamente la reflexión que hacemos con los profes, es justamente a saber elegir y saber votar en las propias elecciones, porque la fuerza pública no vota, ¿cierto, Harold? Aquí los policías pueden votar, el ejército puede votar, no sé, las personas que hacen parte de la fuerza militar pueden votar, ayúdanos a que hay varios, funcionario activo puede votar, puede ejercer. No, doctor, como lo decía el doctor Alexander Hoyos, gracias a Dios. Ya, ¿me oye? Como decía Alexander Hoyos, gracias a Dios, esa generación de la que nosotros hicimos parte como miembros de la Policía Nacional, somos, para decirlo de una manera gráfica, hijos de la Constitución del 91, que por fortuna quedó señalado explícitamente que los miembros de la fuerza pública no éramos beligerantes y pues tampoco teníamos derecho al voto, y eso data en un antecedente histórico que fue en el Bogotazo, que sucedió el 9 de abril de 1948. Pues la estación de policía que quedaba situada donde actualmente está el Museo de la Policía, se sublevó, armó al pueblo en represalia por el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Los policías de su momento le entregaban su armamento para que el pueblo se alzara por el asesinato de este líder político. Consecuencia de ese antecedente histórico, el constituyente del 91 dijo: lo mejor es que los miembros de la fuerza pública no tengan derecho al voto, porque volveríamos a la época de los romanos, donde los miembros de la fuerza pública se alían a determinados sectores políticos, y ahí sí, esto sería catastrófico para el país. Suficientes problemas tenemos como para sumarle uno tan complejo como el que los miembros de la fuerza pública tengamos derecho al voto. Imagínense regiones del país donde el comandante o los miembros de determinada fuerza se identifiquen con un líder político. Sería una situación muy compleja. Entonces, lo mejor es que se mantenga el espíritu de la Constituyente del 91 y los miembros de la fuerza pública no tengamos derecho a votar. Es lo mejor. Bien, mi profe Jacqueline, esta pregunta entiendo que la hacen sus estudiantes. En ese sentido, ellos están interesados en saber cuáles son las escuelas psicológicas a las que una persona que ha sido fruto de la violencia se enfrenta al momento en que le restablece nuevamente su derecho. Claro, no estamos hablando de la violencia en general, bien sea violencia de género, violencia comercial, violencia sexual,
violencia, ¿cómo se llama? Violencia fruto del conflicto. Cuando esta persona ya se encuentra en espacios, hemos escuchado del estrés postraumático de guerra, hemos escuchado del estrés postraumático secuestral y así otro tipo de estreses, pero nosotros no somos expertos. Su merced que maneja mucho mejor estos casos, ¿cuáles son esas secuencias? ¿Cuáles son esas secuelas? ¿A qué tipo de procesos hay que someter a esa persona una vez se encuentra en ese espacio de libertad? Gracias nuevamente. Pues ahí con la pregunta desde un enfoque, de pronto sí quiero resaltar algo que empezaba el profe Rafael hablando desde la psicología. Siento que también uno de los errores es que se generaliza el comportamiento humano como tal. Entonces se habla de una secuela, de un síntoma, de una acción y se genera como al psicólogo. Ya hemos perdido hasta credibilidad, sin más ir más lejos, la viceministra, los comentarios que se han escuchado, pero lo tomo desde el punto de vista es, ¿qué secuelas quedan? Ustedes ni siquiera se imaginan. He sido orientadora, soy terapeuta psicosocial, y en los ires y venires de estas violencias, cada enfoque psicológico aborda la problemática desde ese conocimiento. Entonces, alguien me decía, ¿estudiar psicología es bueno o malo? Y yo le digo, ¿vivir es bueno o malo? Sería como una reflexión así. Entonces, cuando uno no tiene claridad de para qué se vive, pues vivir o morir no tiene un sentido y es lo que vemos de estadísticas. Nuestro país, como decíamos, es hija de la violencia. Está, como decíamos, Martín Baró. Hay una frase de pronto de Mandela que me llamó mucho la atención, que estuvo en la prisión y pues puede que no dé respuesta a su pregunta, pero dice, la celda es el lugar idóneo para conocerte a ti mismo. Me da la oportunidad de meditar y evaluar espiritualmente. ¿Cuántas espacios la academia, el colegio, la técnica, lo que se llama educación nos brinda la capacidad de conocernos? Entonces yo siento que más que ir al psicólogo o saber qué psicólogo o qué enfoque nos podría convenir en este momento, siento que debe invertirse nuevamente más en educación. Claro, en educación a las madres. Una madre no castiga o pega o maltrata porque es mala, no, ella no sabe. Un policía reacciona de una manera o no, y resalto la policía porque tengo familia en las fuerzas públicas, igual Policía Nacional, Ejército, Fuerza Aérea, tengo amigos, colegas y allegados, donde son seres humanos, no son uniformes. Entonces, gracias a esta invitación a la tertulia, quiero que empecemos a visibilizar eso. Somos humanos, ¿qué nos hace humanos? ¿Dónde vamos cuando estamos tristes? A veces son del amigo, a que nos escuche y así nos diga, pues yo de usted haría, yo de usted no haría. Pero ya lo preguntas desde un ámbito más profesional. Si tendríamos que formar grupos de estudio, no tanto de pronto profesionales en psicología, como decía un colega muy allegado, que hay mucho saber, mucho sabio, perdón, tuve un lapsus ahí, mucho sabio y poco saber. Entonces, la gente está buscando dónde ser oída, pero si llegamos a donde la gente humana no se humaniza ni siente las situaciones como un momento, una oportunidad para transformar las culturas, seguiremos arrasándonos. Y yo me iría entonces nuevamente a la humanización de Darwin. Entonces estamos autorregulándonos más bien, hay mucho humano y dentro de ese orden de ideas lo que está haciendo el mismo humano es autorregularse y todo aquel que sea enemigo o que esté cerca lo elimino. Pues no sé, yo desde lo psicosocial estoy un poco confundida, lo he comentado con mis estudiantes, con mis colegas y pues con las personas, y este sea el momento para decir dónde ir, dónde acudir. No podría de verdad con toda la ética y el respeto, porque vengo de acompañar el municipio de Soacha con las mesas de abuso sexual, de violencias, de demás, y lo que no se imagina el Estado es que hay más gente lastimada y violenta que los personajes o las personas que tiene para atender. Entonces, usted pide una cita no más por la EPS, y la EPS le da para 3 meses, las IPS para 5. Vaya a un caso de supuesto acoso o abuso sexual, posible maltrato intrafamiliar.
y las citas se las dan para 3, 6 meses. Entonces, siento, querido pueblo, todos los que me están escuchando, las instituciones, ¿qué podemos hacer? No generemos expectativas allá, empecemos a generar desde la academia, desde la comunidad. Por eso les decía, yo formé parte de los frentes de seguridad porque creo que en mi comunidad, y habían policías, habían de todas las profesiones. Formó parte de la red de actores voluntarios de convivencia, entre ellos del Rafael Uribe, porque es donde más he vivido, y soy actor voluntario de convivencia por eso. No creo en la justicia y lo siento, abogados, con toda el alma, porque es que todo es un proceso, todo es un sí, eso no es. Entonces yo siento que a veces es más fácil llevarlo a lo cotidiano, venga, ¿cómo arreglamos? ¿Cómo entendemos para ayudarnos a ser mejores personas? Y siento que por ese lado podríamos aportar un poquito. La sociedad está en crisis y siento que no es la sociedad, somos los humanos los que estamos ahí. ¿Desde dónde vamos a hablar? Ahí sí tendríamos que mirar esos colectivos que estamos apoyando a la sociedad. No, agradecemos a la profe Jacqueline. Vamos a aprovechar que Jonathan está enlazado. Les voy a pedir que me entiendan que le voy a dar la de pie a Jonathan para que conteste 2 preguntas, ¿cierto? Para terminar su intervención, porque entendemos que tiene problemas de conectividad. Entonces, en ese sentido, le voy a dar las paso a las preguntas que le han formulado a él y ya regresamos nuevamente con mi profe Jacqueline y mi doctor Harold. ¿Listo? Entonces, Jonathan, nos preguntan, y ha sido una pregunta insistente, Harold nos dio algunas luces, pero vos que has manejado la parte de derechos humanos y has manejado digamos, los elementos probatorios en los cuales se podría tipificar cuando hay abuso y exceso de la autoridad y el uso de exceso de la fuerza, especialmente en víctimas, bien sea víctimas del conflicto o bien sea víctimas, digamos, de la ciudadanía en general. En ese sentido, pues quisiéramos que nos colaboraras. ¿Qué pasó con Jonathan? Se nos escapó. Bueno, mientras yo ayudo a conectar. No, se le cayó la señal. Sí, se le cayó la señal. Es que ha tenido problemas toda la noche. Vamos a cambiar la metodología con Jonathan. Vamos a entrar a llamarlo. No se va a ver en la pantalla, pero vamos a aprovechar ese espacio. En ese sentido, pues, mi doctor Harold, pues digamos que pasemos a la pregunta que le hacen acá a su merced mientras vuelvo a enlazarlo. ¿Cierto? Su merced nos nos comentaba que trabajas en un juzgado donde hacen juicio, digamos, a las personas que han sido sindicadas, que pertenecen a la fuerza y que obviamente pues ha habido algún tipo de uso o abuso de autoridad. En ese sentido, entonces surge la inquietud que cuáles son los procedimientos internos, cuál es el proceso. Yo soy víctima de una situación de un accionar policivo, ¿cierto? No puse resistencia, me pusieron un parte, no traté mal al policía, pero yo siento que el trato que él me dio no es el mejor. Siento que la forma en que se refirió a mí no es la más acorde. Siento que a pesar de que de pronto yo contribuí al procedimiento policial, porque pues obviamente si yo empiezo a insultarlos, pues el señor es un ser humano, como cualquier persona, y si yo lo voy a amenazar con un cuchillo, un puñal o un revólver, pues no voy a esperar que me saquen con florecitas y abrazos. Eso parecería que fuera lógico, pero para la mayoría de la gente, entonces está el muchacho drogado, llega el accionar de la policía y no, pero trátelo con cariño. Pero si el tipo está funcionando, o sea, si a mí me lanzan un ladrillazo o me lanzan una pedrada o me lanzan un puñalazo, pues es lógico que tengo que reaccionar. O sea, yo lo digo yo como ser humano. Supongo que ustedes como fuerza pública pues tienen algunos tipos de protocolos de atención y de la intención sería mirar en qué momento ese protocolo se convierte, dejó de funcionar y se convirtió ya en neta agresión hacia el ciudadano. O sea, en qué momento se supuso la reducción de la fuerza. Lo pongo en un caso que el profe Edgar Bayona nos está comentando acá. A la gente le gustan las películas norteamericanas, policivas, ¿cierto? Donde el Schwarzenegger o el de turno, entonces entra pateando puertas y sometiendo al criminal, ¿sí? Pero cuando aquí se hace, aquí sí se forma problema. Allá nos parece que es el uso efectivo de la autoridad y aquí nos parece que es el abuso efectivo de la autoridad. En ese sentido, pues entonces le trasladamos la pregunta, mi doctor. Gracias. Me hace traer usted un caso a memoria de unas compañeras femeninas que estaban en Choachi en un procedimiento y le solicitaron a un señor una requisa que las acompañara hasta la estación. El señor se enoja y golpea a una de ellas. Cuando los hombres, compañeros, se dan cuenta, lo que hacen es someterlo, esposarlo. El señor presentó la respectiva denuncia que los policías habían abusado de la autoridad y que lo habían lesionado. Se inició la investigación, se vinculó tanto el denunciante, una vez se constituye como parte civil a través de apoderado,
al igual que el uniformado una vez es vinculado a la actuación, los dos tienen la misma igualdad de armas, como se predica en el sistema acusatorio. Los dos son sujetos procesales, tienen derecho a conocer de la actuación. ¿Qué nos causó impresión en este caso? Que las lesiones personales que el señor decía que los uniformados le habían cometido en el municipio de Choachí habían ocurrido 3 años antes, pero eran consecuencia de un accidente de tránsito. Entonces, dice uno, bueno, estos casos no salen en las noticias, ¿no? De cómo algunos compañeros que adelantan su procedimiento ajustado a la ley y, como decía el doctor Alexander Hoyos, de acuerdo a los protocolos y estándares que se imparten en las distintas escuelas de formación de la policía, ¿qué hacen? Es decir, ¿qué gana un ciudadano con ir a someter a uniformados de la policía a un proceso cuando abiertamente está mintiendo? ¿Qué hacen? Caso concreto, hoy en Cúcuta se realizó el allanamiento en horas de la noche por parte de compañeros de la Policía Metropolitana de Cúcuta y de la Seccional de Investigación Criminal. La persona que capturaron es un presunto delincuente con un prontuario criminal pues determinado. Entonces la protesta es que ¿por qué llegan en la noche? Pues hombre, se llega en la noche es precisamente por el nivel de peligrosidad que tiene esta persona. Harold, no puedes continuar. Lo que pasa es que el compañero, como ha tenido dificultades en la conectividad, estoy ayudando a enlazarlo. Pero síguenos contribuyendo, ya le damos paso al... Lo vi entrar, por eso guardé silencio. Entonces, doctor, si bien es cierto, hay unos estándares, también hay unas excepciones. Lo decía la doctora Jacqueline. Es un momento coyuntural para nosotros y no quiero invadir la esfera de la psicología ni de la sociología. Es un momento donde nosotros como colombianos debemos concientizarnos de que no es solamente con la protesta social que vamos a lograr un cambio. No, no, no. Yo soy producto de la educación pública, yo fui bachiller gracias a la educación pública. Y en la educación pública tuve docentes como la doctora Jacqueline que me invitaban, que me desafiaban a generar ese cambio por mí mismo. Por eso procuro y me esfuerzo a diario en mis actuaciones, en primer lugar, a reconocer la dignidad humana de mi conciudadano, de mi semejante, porque somos eso, somos semejantes. Hemos caído o somos víctimas de una presión mediática por determinados sectores que creo que en su momento histórico Jorge Eliezer Gaitán los denominó ese sectarismo político, que muy seguramente fue el responsable de su muerte, ¿no? Es decir, ese sectarismo nos está haciendo tanto daño tras que, como lo decía la doctora Jacqueline, la violencia pareciera estar en nuestro ADN latino. Además de eso, nos dejamos influenciar. No, la invitación es a la sensatez, la invitación es al razonamiento, al sentido común. Alguna vez mi esposa se reía porque yo le decía, ella me escuchaba mucho la palabra irracional, decía, pero es que es un ser irracional. Me dice, pero deje de estarle diciendo a la gente animal. Le digo, no, yo no le estoy diciendo eso, sino que lastimosamente en algún momento de nuestra vida estamos expuestos a eso, a perder el sentido común, a perder la sensatez, a actuar irracionalmente, no a actuar como hemos sido creados, seres pensantes, sino actuar por instinto. Entonces, lastimosamente, todas estas situaciones son las que se están permitiendo para que emerjan sectores, como lo han llamado algunos medios de comunicación, colectivos, pero si ustedes miran el actuar de ellos, es muy parecido a los grupos armados o a los brazos armados del ultranacionalismo nazi. Sus actuaciones son muy parecidas a la SS, a la SA. Entonces dice uno, venga, ¿en qué momento estos muchachos no se detienen a pensar? No se detienen a ver que están siendo manipulados, están siendo como títeres. Entonces me van a decir eso, pero es que usted lo dice porque usted es miembro de la fuerza pública, usted es policía, usted es un arrodillado. No. Tuve la fortuna de vincularme a la Policía Nacional, pero desde las filas de la Policía Nacional he procurado por darle el trato a las personas que a mí me gusta recibir. He procurado por que mis actuaciones estén enmarcadas en la ley, en la Constitución, y he procurado que las personas cuando van al juzgado de instrucción se sientan
como decía la señora Jacqueline, que la justicia, la definición, el concepto, el axioma de justicia no es tan distante, no es tan abstracto, que sigan creyendo que la institucionalidad puede vencer estas ideologías políticas que lo que hacen es dividirnos. Nuestras actuaciones como funcionarios públicos están enmarcadas y si en la Constitución y la ley, si no se hacen así, pues el ciudadano tiene cómo recurrir ante la jurisdicción jurisdiccional, ya sea ante lo contencioso administrativo, ya sea ante la jurisdicción disciplinaria, ya sea ante la jurisdicción penal. Están las garantías, están. La justicia penal militar se esfuerza y es una constante en garantizarle al ciudadano un acceso a la justicia material, real. No es como algunos medios y algunos caricaturistas han pretendido desdibujar la labor abnegada de cientos y miles de hombres que hacemos parte de esta jurisdicción. No, nuestro compromiso es con el país, con el ciudadano de pie. No es que somos parte de lo mismo. Entonces, la invitación, como le decía la doctora Jacqueline, y me uno a ello, es a separarnos de ese estigma de violencia, a separarnos a ese estigma que quiere identificar a esta generación de anarquía, de irracionalidad. No. Yo creo que todas las personas que están conectadas, si están, es porque tenemos sentido común, inteligencia y sensatez. No tenemos que recurrir a las vías de hecho, no tenemos que quemar CAIs, no tenemos que matar policías, no tenemos que incinerarles sus vehículos, porque es que eso lo vamos a pagar nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que está detrás de estos desórdenes, de todos estos actos de vandalismo, va a incidir de manera significativa en las finanzas públicas. Entonces, me hace acordar mucho a esa figura paterna que cuando llegaba ebrio a la casa, llegaba a partir el televisor, llegaba a quemar la ropa y después de que se le pasaba el guayabo, se daba cuenta que pues había privado a sus hijos de tener un televisor y de tener con qué vestirse. Es decir, ¿estamos actuando tan irracionalmente? Gracias. Bien, no, agradecemos a vos, digamos, tus aportes. En ese sentido, creo que es un consenso generalizado de parte de todos que justamente recordarán, muchos nos hacían recordar en las tertulias pasadas que esta vivencia ya sucedió y se dio en el campo, la insurgencia, puestos de policías, atacando estaciones, y la consecuencia del Estado fue retirar las unidades de esos municipios, de esas cabezas municipales, y la consecuencia fue que empezó a purular los secuestros. Después de ello vino las masacres y sucesivamente fuimos en un escalamiento de la guerra hasta que se volvió una cuestión demencial. O sea, ya desplazábamos en las noticias a países tradicionalmente agresivos y violentos de Centroamérica para mostrarnos como si nosotros estuviéramos al mismo nivel. Entonces, después la gente se queja, pero es que la policía tarda mucho, pero si el puesto de estación que teníamos a 2-3 cuadras lo quemaron, si los vehículos que utilizaban y las herramientas que utilizaban, pues se dañaron y demás en las protestas, pues obviamente el servicio va a ser mucho más lento. O sea, parecería lógico que si yo tiro todas las estaciones, todas las antenas de transmisión, pues se va a dañar las. No le puedo decir a Movistar por qué no tengo señal en celular si yo mismo dañé las antenas. Entonces, eso que parece lógico en unas cosas pareciera ilógico en otras. Por razones de señal, voy a dejar al compañero Jonathan con las preguntas que le han formulado. Entonces vamos a terminar con la profe Jacqueline para darle mayor espacio al compañero Jonathan, de tal manera que pueda hacer una única intervención, ¿cierto? Para tener su valioso aporte. Mi profe Jacqueline, teniendo en cuenta los comentarios que dice el compañero Harold, nos preguntan, o más bien preguntan desde su experticia profesional, el profesor Aymaná, que nos escribe desde Chocó, más exactamente desde Quibdó, ¿sí? Es un directivo de la Universidad de Quibdó, ¿cierto? De la Universidad Tecnológica de Quibdó, se llama así en sus siglas exactas. ¿Cuál sería su recomendación cuando una persona pues ha sufrido estos casos que hemos comentado acá?
¿cuál sería su perspectiva? ¿Qué hacer a estas personas? Porque bien, muchas personas no denuncian, ¿cierto? Entonces, consecuencia, pues los datos oficiales son inexactos porque la persona no manifiesta que ha sido, le roban el celular, ¿para qué pongo el denuncio si no lo van a recuperar? Tiene violencia intrafamiliar, pues es que igual me van a mandar a vivir otra vez con la misma persona. Entonces, pareciera que estuviéramos condenados a una repetición de la violencia y que aquí no hay ningún tipo de alternativa ni soluciones frente al caso. Aquí queremos exculpar a la policía. Si yo no pongo el denuncio, ¿cómo van a investigar? Eso resulta lógico, ¿sí? Pero entonces la policía no puede adivinar que está pasando un problema. En ese sentido, su merced, que tiene contacto con la comunidad, probablemente con esas mujeres abusadas, violentadas, o con esos niños que han sido maltratados, con esas poblaciones que han sido alteradas, merced decía, allá en Cazucá y demás, en sitios que pues infortunadamente son familias vulnerables porque justamente su nivel de pobreza las convierte vulnerables de diferentes factores y riesgos, tanto del narcotráfico como de los grupos organizados, tanto de la delincuencia común, pandillerismo y demás. ¿Qué recomendación le daría a usted a esas personas que ahorita nos siguen, que en estos momentos ya llegamos a 716 personas, que Gracias por la confianza y por los que nos siguen, agradecerles igualmente las preguntas, pero sí es un desazón, lo siento, y de pronto sin dejarles de acompañar en la pregunta, ¿cómo unirnos para comprender? De pronto cuando el profe Rafael dice que son personas también de menos favorecidas o de estratos bajos o demás, pero también tengo pacientes de buen presupuesto económico, pero que maltratan igual, que son violentados y demás. Entonces, ¿qué es lo que de pronto le hago la invitación a cada uno de esos abusados, violados, maltratados? Es como empoderarse en sí mismo, como lo decía Mahatma Gandhi, Mandela y todos los que nos han acompañado en el proceso y que han sido pacificadores, que no traen una bandera, como de pronto leía en uno de las preguntas que hacía uno de los compañeros, que si esto es de derecha, de izquierda, venga, hay algo que de pronto yo le decía a mis estudiantes, ¿cómo nos vamos a reinventar si ni siquiera nos hemos inventado como país? Entonces, país, mi primera invitación sería que somos más los abusados, los violentados, los maltratados, a que empecemos a tejer como empezaron a hacer las tejedoras, los campesinos que vienen trabajando, a Rosita Suárez la adoro muchísimo, a Edgar Barrero, que vienen trabajando desde la comunidad, a Liliana Parra, con lo las comunidades estamos pidiendo a gritos ser escuchados, pero ¿cómo? No podría generalizar, sería algo muy atrevido, espero me entiendan, poder decir hagamos o vayan o no hagamos, sino es empecemos a movernos, y yo me uno de pronto a los compañeros, pues ahorita que termine Jonathan aportaré, pero Harold sí decía, es mirémonos como humanos, ¿cómo vamos a acabar algo que luego es como si yo entrara a la casa que acabo de mudarme y acabar todo en un momento de rabia y luego tener que pensar cuánto debo invertir? Pero luego sabe que me hace pensar, profe Rafael, que de pronto no cumpla las expectativas con las preguntas que han realizado, es porque siento mucho dolor en las personas que actúan. Entonces, por eso, ¿qué hacer? Es más personal, es más individual. Volvamos a ese sentimiento de los humano, y de pronto hay un autor que antes que todos los otros que me llama mucho la atención, a mi querido Ginás. Lo adoro muchísimo, lo he seguido en todas las historias, se ha unido con lo de acción, y de pronto no es una respuesta, pero es una reflexión. Y se lo coloqué a mis estudiantes, por favor, para todos los que nos estén escuchando. Se llama La primacía motora y la organización de las redes neuronales. El pensamiento como movimiento interiorizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mover ese pensamiento. ¿Cuántas veces podemos unirnos a luchar
claro, va a ser irónico, más de un politólogo amigo y demás dirá que cómo lo puedo hacer, pero sé que se puede hacer. Ginette, una doctora en politología que me acompañó ahorita en una clase espejo, decía que desde el siglo XIX, porque es ahí sí doctora en ciencias políticas, magíster en historia, por eso me atrevo a parafrasear su frase, y dice, desde el siglo XIX, Colombia sigue como una caverna, está solo dando vueltas. Entonces, el llamado, y gracias a la pregunta, sin decir es como pueblo colombiano o país o Latinoamérica, unámonos en esto que Ginás, que es un neurólogo, un científico, que nos dice, la naturaleza de la mente debe entenderse con base en su origen. Ahí es donde yo quiero que el humano empecemos a entender qué somos, para dónde vamos. En el proceso de su desarrollo, ¿qué es lo que hace que seamos país? Por el desarrollo humano primero y luego económico y social, que emana que emana del perenne mecanismo biológico de ensayo y error. Hagamos una estadística. ¿Cuánto diremos hemos invertido en reconstruir ahí sí que en construir? Tenemos más cosas buenas o más a favor que en contra. Y termino. La mente, o lo que llamaré el estado mental para Ginás, es el producto de los procesos evolutivos que han tenido lugar en el cerebro de los organismos dotados de movimiento. Si estamos dotados de movimiento y nos llamamos humanos, entonces mi invitación a dónde ir, cómo sanar esas penas. Las tejedoras, la palabra, el creer en mí mismo para poder creer en el otro, así parezca inverosímil, pero sí es cierto. Muchos pueden lastimarlo, pero usted debe decidir quién decide lo lastime. Usted decide, pero no tenemos todavía conocimiento ni podemos tomar esa palabra porque no estamos formados para tomar decisiones, sino para obedecer órdenes. Espero de una u otra manera haber aportado un poquito a esas reflexiones y pues no dejen de pensar y creer en usted, que usted como país puede unirse a otro y hacer un mejor país o una mejor sociedad. Bueno, no, le agradecemos, mi profe Jacqueline, pues interesantes palabras. Mi profe Jonathan, mi doctor Jonathan, le voy a pedir el favor que no vayas a activar la cámara para optimizar el proceso de voz. Entonces le pido que nos atiendas, si es el caso al final, para efectos de la despedida, la vuelves a activar en 2-3 segundos para efectos de las fotos y decir adiós. Pero en este momento no nos queremos ir sin, ¿cómo se llama? Sin dejarte. Yo quiero ir. Exacto. Qué sí, pena, porque hace 8 días y hoy entonces por la situación no hemos podido escucharte bien. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer el tiempo que nos hace falta para que su merced nos contribuya con los aportes. Gracias. Tenemos varias preguntas, pero la primera pregunta que nos hace el auditorio es su merced que ha trabajado en ese tipo de situaciones. Mi profe Jacqueline, su merced sí podía activar la cámara. El que no la tiene que tener activa. Pero bueno, digamos que está bien el ejercicio, ¿entendieron todo? Solidaridad. Entonces desactivamos toda la cámara. Pero bueno, digamos mi profe Jonathan, mi doctor Jonathan, la pregunta que nos hacen de la sala es ¿en qué momento puedo yo señalar, poner una línea, establecer y decir, aquí hubo autoridad y aquí hubo efectivo ejercicio de la fuerza, ¿cierto? O sea, ¿en qué momento yo puedo señalar? El video, por ejemplo, que se dio a conocer en el operativo policial, no muestra que la policía tuvo que atender 3 veces el mismo llamado porque vigilantes, vecinos, otras personas habían comunicado. Era una persona que tenía antecedentes de violencia, tenía antecedentes de agresión. Eso no justifica el hecho. No estoy diciendo que una cosa justifique lo otro. Estoy diciendo es que frente a ese accionar, que supongo ustedes tienen información, esta persona ya tiene órdenes, esta persona ya ha sido detenida la tenía inclusive, según lo que se ha filtrado, porque el proceso y el expediente ha sido, ustedes saben que es reservado, pero se entiende que había inclusive algunas denuncias por violencia con los vecinos y violencia con las otras personas. Por esa razón, inclusive se ha guardado mucho silencio. Después
del mismo procedimiento. O sea, lo curioso de la prensa, que siempre lo hace, es que estalla la gente, la saca a la calle y a la semana siguiente cambiamos de noticia, como si esto fuera un partido de fútbol, cuando los daños en las estaciones ya están, cuando los policías ya han sido agredidos, cuando las personas ya han sido objetos de vulneración de derechos, ¿cierto? Y ya se han presentado saqueos, se han presentado todos los problemas que nosotros vivenciamos infortunadamente en la ciudad de Bogotá. En otras partes nos decían, increíble que eso pase en la capital. Entonces, la pregunta que le hacen desde Cúcuta, no desde Quito, sino desde Cúcuta, desde la Universidad de Pamplona, es cómo sabe usted tipificar, trazar esa línea, es decir, aquí hubo violación del derecho y por aquí el contrario, o existió un procedimiento de ejercicio legítimo de la fuerza. Bueno, profe, buenas noches nuevamente. La verdad que hay que tener presente que la valoración del uso de la fuerza, si esta misma se torna excesiva, siempre va a estar sujeta a circunstancias subjetivas, pero que en todo caso tienen que concurrir a la valoración de elementos objetivos. Es decir, siempre recae, digamos, sobre el actuar de quien emplea la fuerza, el apartarse de uno de los parámetros definidos para llegar a concretar ese elemento objetivo que está establecido, que conllevaría a concluir la violación. Me explico. Muy seguramente me escucharon en mi intervención anterior, si no se entrecortó, lo que definí o compartí frente al modelo de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, proporcional de la fuerza, que es un modelo adoptado por la Policía de Colombia y que es un estándar internacional, incluso adoptados por otras policías del hemisferio, tanto a nivel de Europa, caso Suecia, que es donde, digamos, se tomó ese modelo. Acá en Colombia, Ecuador, Perú tienen, y lo llaman círculos virtuosos de uso de la fuerza, y configuraría allí unos elementos objetivos. ¿Cuáles elementos objetivos? Por ejemplo, los 5 pasos recordarán la presencia, la comunicación y disuasión. El tercer paso, las armas naturales y uso de armas de naturaleza física, y un cuarto paso que es el arma con munición o dispositivo menos letal, y el último que es el ya en extremo, por regla general y principio aceptado incluso en la legislación colombiana, que es el uso del arma de fuego como último recurso. Entonces, de acuerdo a las circunstancias y la situación desde un punto de vista subjetivo, es decir, la conducta en el caso particular, puede simplemente entenderse que quebranta ese procedimiento, ese protocolo de uso proporcional de la fuerza, en el entendido de que aún no siendo necesario, como podría plantearse hipotéticamente en un caso como los que han salido a la opinión pública, se llega a emplear el arma menos letal, ¿sí? o el arma del, digamos, dispositivo menos letal, sin agotar el paso previo de uso de las armas de naturaleza física, como lo estipula la doctrina y su modelo de uso diferenciado y progresivo, que refieren, por ejemplo, a reducir la persona, y ahí va la preparación táctica que debe tener todo hombre y mujer policía, reducirla con el uso del bastón tonfa, si tiene un nivel de resistencia activa. Entonces, de acuerdo a las circunstancias del caso, es la misma que me da a mí y los hechos y la situación bajo el comportamiento del funcionario, y haciendo, digamos, lo que en la aplicación del derecho, y Harold no me deja, digamos, y quizás podría complementarlo, es el test de proporcionalidad, o sea, una valoración que haría el administrador de justicia en este caso, qué tan proporcional fue el uso de la fuerza frente, digamos, a las circunstancias del hecho y al actuar que lo rodearon. Muy seguramente va a variar de acuerdo al contexto del mismo, pero, digamos, la regla es, y en sí está definida bajo esos elementos de nuestro modelo de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, que tendrían que enmarcarse dentro del deber ser, pero obviamente también ajustado a los principios. De hecho, los principios se fundamentan, y como lo destacó la doctora Jacqueline, que me ha parecido súper interesante también su ponencia en este sentido, dándole una conexidad de las ciencias humanas, por supuesto, en el entendido, digamos, de respeto de la dignidad humana. La Policía Nacional de Colombia, de hecho, lo tiene en su reglamento de uso de la fuerza. El principio, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que son 8 artículos, estipula el respeto de la dignidad humana como fundamento de la actuación policial, y de ahí parte.
y también destaca el uso de la fuerza como último recurso, y también precisa este código de conducta la atención a la víctima cuando se desborda el abuso del poder y se llega, digamos, a constituir el funcionario encargado está obligado a brindarle una atención a la víctima. Luego, entonces, vemos que, digamos, doctrinalmente están dados, digamos, unos elementos que nos permiten hoy día valorar, uno, que la Policía de Colombia tiene una doctrina sólida y respetuosa a los derechos humanos frente al uso de la fuerza. Segundo, que obviamente, como cualquier institución, porque está compuesta o está integrada por seres humanos, hay fallas, pero no se puede generalizar la falla de un individuo o persona frente, digamos, a la generalización y tacha de una institución que, como lo digo, soy parte, y Harold también, y eso le agradecemos mucho el espacio hoy. Somos parte de lo que yo llamo la generación después del 91 en la institución, que lamentablemente por otros aspectos de índole personal, además, como en mi caso particular el año pasado, di un paso al costado, pero para, digamos, seguir construyendo país, seguir construyendo sociedad, seguir aportando del conocimiento y esa experiencia que hoy, por ejemplo, ustedes me permiten hacerlo, y la verdad concluiría con eso. Muchas gracias, profesor. Pero no hemos terminado las preguntas porque aquí nos recuerdan dos casos que fueron emblemáticos, digamos, en los tiempos recientes. El primero de ellos fue el de Dylan el año pasado, en las manifestaciones de noviembre, y pues obviamente el que nosotros conocimos recientemente. Claro. Además de eso, el del señor que ya una persona de la tercera edad que pues fue desplazada por funcionarios que estaban haciendo restablecimiento del espacio público, ¿cierto? Nos canalizan la pregunta porque el medio llegó solamente a la condena, no visualizó más allá, se quedó en la mera condena de la situación, es decir, mostró efectivamente el hecho, pero no se mostró cuáles fueron los procedimientos. Nosotros sabemos que en el caso de Dylan está la persona detenida, se le está llevando el debido proceso que tiene que llevarse en este tipo de casos penales. El proceso administrativo que se llevó en el caso de los funcionarios que hicieron desplazamiento y abuso de poder sobre esta persona de la tercera edad, inclusive contra la petición del mismo, porque él prefirió no denunciar, no por miedo, sino porque él considera que a él no se le vulneró un derecho, o más bien el derecho que él considera que se le vulneró fue el no dejarle ejercer el ejercicio de las ventas en la calle, cuando todo el mundo supone que el derecho que se le vulneró fue la agresión de parte de los policías, ¿cierto? Entonces él mismo aparecía en los medios, inclusive muchos bien conocidos, populares, donde decía que él no pedía ningún tipo de sanción y sin embargo a estos funcionarios se les sancionó, ¿cierto? Y el último y hecho reciente, pues que nosotros sabemos que las personas fueron destituidas y además de eso están adelantando procesos. Eso no lo dice la televisión, eso no aparece en ningún canal masivo, eso de ahí no pasa. Entonces queda como la sensación de que mire, pasó tal hecho y lo que hay es una capa de impunidad en la cual pues entonces no valdría la pena los procedimientos que se dan en el interior de la institución policial. En ese sentido quisiéramos que, ya que tú lo manejas como funcionario que ha investigado la protección a los derechos humanos, tanto de los policías, las familias, porque mucha gente se le olvida que los policías también tienen familia, ¿cierto? Y además de eso, pues de las personas que han sido víctimas de pronto del accionar policial. Entonces, instrúyenos un poco sobre el tema. Claro, profe, gracias por partir de los casos mencionados, digamos, me dan lugar a plantear, digamos, que el uso de la fuerza es complejo también dado el contexto del mismo. No podemos traer, digamos, a relación el caso de Dylan Cruz, cuando se dio en un contexto de manifestación pública, es decir, donde está el actuar bajo el restablecimiento del orden público, que la misma Corte lo ha definido el uso de la fuerza como último recurso para restablecer el orden público, en el caso del control constitucional que le hizo al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en los artículos que quedaron por allí tachados como inexequibilidad diferida, y que hace poco recordó el tribunal, la Corte Suprema, la Sala Civil en la tutela muy pública sobre el llamado a la ley estatutaria para regular. Entonces, el uso de la fuerza en un contexto digamos, de control de la manifestación como lo tenemos nosotros, control de manifestación y disturbios, el contexto varía. Y digamos, allí hay, digamos, también un cuestionamiento social a la actuación legítima del ESMAD,
como cuerpo especializado que la policía también tiene una reglamentación. Aquí lo que yo he referido es a la actuación individual del policía frente a un conocimiento, un motivo que ya varía también. Lo que pasa es que hay una particularidad que quizás desconocemos desde lo social y la complejidad de lo que vive hoy en momentos del país, y es, digamos, que el contexto de los casos públicos recientemente, el caso más popular, digamos, en ese sentido, reprochado socialmente y válida ese reproche de lo que es la defensa de los derechos humanos por el excesivo uso de la fuerza que allí se demostró contra esta persona, pues trascendió también a otro contexto que es en el ámbito colectivo, ¿no? Entonces, precisar que estos contextos, lo que sí demanda es un actuar, digamos, del policía ejemplar, de manera ejemplar y respetuoso de los derechos humanos. Y ya en lo que me refiere precisamente, profe, en el actuar, digamos, del procedimiento policial frente al abuso policial, si hay algo que es riguroso o hasta el punto de vista extremo, y que desde el punto de vista de los derechos humanos también del policía se percibe hoy día, es el régimen disciplinario para los servidores públicos, en este caso la Policía Nacional. En este momento, por ejemplo, del caso del CAI Villaluz, hasta el policía que llegó a brindarle lo que en derecho corresponde bajo el estándar internacional que precede asistencia a la víctima, el policía que llegó conduciendo la patrulla para trasladar a la persona que fue vulnerada en su integridad personal y posteriormente en su vida, ese policía fue apartado del cargo mediante suspensión provisional. Es decir, la suspensión implica también el no tener remuneración económica. Entonces, en una lógica, digamos, de respetuosa, de presunción de inocencia, también de valer los derechos de las personas, vemos hoy en día como hay una tragedia desde el punto de vista hasta psicosocial de la familia de esta persona que no está vengando en este momento un salario. ¿Por qué? Porque lo vincularon a un proceso que trascendió a lo mediático, de la generalización, y hasta, ¿por qué no?, vulnerándole su derecho a la presunción de inocencia. El quien llegó a atender el caso para brindar una asistencia humanitaria fue suspendido. Entonces, ahí está lo complejo. Y digamos, claro, por supuesto que la policía, digamos, y yo lo hacía, digamos, desde el ejercicio de mi función de promoción y defensa de los derechos humanos, impulsar el ejercicio de la investigación disciplinaria, ¿sí? La Corte Interamericana, por ejemplo, ha dicho el valor simbólico en su jurisprudencia, casos de masacre, el valor simbólico de las sanciones disciplinarias, significante, digamos, que se sancione como garantía, no repetición, pero también en extremo es perjudicial, y digamos, para un cuerpo de policía y para una persona que se juega la vida por las demás en el servicio al ciudadano, porque no todos los policías actúan en el marco, digamos, apartándose de la ley. Hay una doctrina sólida, lo insisto, frente al derecho, frente al respeto de la dignidad del ser humano, y sin lugar a dudas, también, digamos, aquí un poco a la reflexión hoy en esta tertulia es, digamos, la severidad que se vive también en el régimen disciplinario. Y eso sin plantear ya temas dentro del régimen, digamos, de lo penal, que quizás Harold, por su experticia, un poco es el llamado, pero digamos desde la acción garante y en defensa de los derechos humanos frente a cualquier abuso policial conocido, lo que opera de inmediato es el impulso de la acción disciplinaria. Y la policía perfectamente puede dar cuentas de policías sancionados, y no solo quien está en la comisión de la conducta, ¿sí? Porque pues nosotros, o más bien el servidor público en su contexto general, responde por acción, omisión, nuestra alimentación en el ejercicio de sus funciones, pero también por las teorías de acción por omisión, ¿sí? O de acción por omisión, o omisión impropia, digamos, por no actuar con debida diligencia, por no prever lo previsible, y en el caso, digamos, del ejercicio del mando que se vive en policía está así, es decir, inclusive, no solo, digamos, la sanción se da frente a las dos personas que, por ejemplo, fueron públicamente conocidas, intervinieron con el taser frente a la persona excesivamente, no, también frente a los policías, el que estaba en el puesto de información, el que está de servicio, pues obviamente puesto de información del centro de atención, el que llegó a auxiliar, los que llegaron a apoyar el caso, es decir, digamos, y es ejemplarizante, por supuesto, pero yo creo que también pues hay que darle las garantías al policía también como ser humano, como personas, como sujeto de derechos también, para que ejerza su defensa, para que también, digamos, acuda al estrado judicial de una manera, digamos, agotando su derecho a la contradicción, agotando los elementos, pero
vuelvo, insisto, digamos, en concreto, digamos, hay una acción, un despliegue de acciones disciplinarias, de acciones penales y hasta de acciones administrativas frente a reproche de la conducta cuando constituye o configura un abuso de autoridad. Bien, Jonathan, una preguntita final que hemos logrado decantar de las diferentes intervenciones. Agradecemos que el tema ha estado tan bueno que a medida que va pasando el tiempo se ha ido incrementando. En estos momentos ya llegamos a las 900 personas. No, ya llevamos 910 personas. Cuando mandamos el mensaje, habían 900 personas y sabemos que se siguen vinculando y muchos lo verán en diferido. Pero una pregunta, entiendo que ya no estás vinculado con la fuerza. Desde tu experticia, ya desde digamos, desde la accionar privado en el que ejercicio y que de pronto tienes un poco más de libertad, porque una cosa es estar vinculado y otra cosa es estar desde la otra óptica del ciudadano normal, del ciudadano común. ¿Cuál sería tu recomendación para tratar este tipo de situaciones? Para que la fuerza pública no se siga estigmatizando en Colombia y se vea como la ven en cualquier parte, como un elemento de integración. O sea, en Chile, frente a las manifestaciones, y aquí trajimos al doctor Saavedra, que justamente decía, la gente en Chile salió a manifestar y salió, los manifestantes violentos fueron rechazados tanto por los propios manifestantes como por varios que se organizaron para hacerle contrapeso a estos, para no mandar el mensaje que es que estamos de acuerdo con los saqueos y con los desmanes y la cuestión pública. Lo mismo decíamos en Brasil, con el compañero Eric, planteaba unas tertulias atrás, justamente que cuando ha habido esas manifestaciones, la fuerza pública se respeta. O sea, la gente no le lanza un ladrillazo porque entiende que si le pegan al muchacho, pues le hacen un daño. Eso no necesitaría ni siquiera explicarse, pero aquí pareciera que fuera una broma y que fuera digamos, una cuestión plausible. Entonces, cuando el muchacho se defiende, entonces no, claro, es abuso de autoridad porque mire que utilizó la macana, o como ustedes dicen, el garrote, o como la gente lo tiende a nominar. Entonces, digamos, en ese orden de ideas, ¿cuál sería tu experticia? Porque lo que vemos es que en Cuba, ya que que les gusta el modelo socialista, allá nadie se enfrenta al policía. Si vamos a ser 100% honestos, la figura autoridad se respeta, la figura autoridad en Argentina se respeta, porque la gente entiende que el valor de la institución debe permanecer y debe establecerse. Y en ese orden de ideas, pues pareciera que aquí en Colombia tenemos una desarticulación, utilizando unas premisas que Harold nos decía justo cuando estábamos programando esta tertulia, es que ni siquiera las imágenes del Joker habilitaban o justificaban lo que pasó en Bogotá. En ese sentido, tú que ya has vivido la experticia dentro de la policía y ahora que estás en el sector civil, ¿qué recomendaciones harías frente a ti mismo? Te recomiendo que mantengas la cámara apagada para optimizar tu voz, que te escuchamos muy bien la última vez. Gracias, profe. No, si hay algo que la experiencia me permite compartir es que las conflictividades se solucionan con el diálogo social, y apelando, digamos, a los principios y valores democráticos de nuestro Estado Social de Derecho y lo que ha incorporado la policía en la doctrina policial, mi recomendación iría a fortalecer ese trabajo conjunto policía-ciudadanía en torno al control social de su actuación. Es decir, fortalecer esos mecanismos que controlan la actuación del policía. Si el policía abusa, qué mejor acción que la ciudadana para ejercerle o ponerle, digamos, un límite en lo que puede más adelante desencadenar una tragedia y con un impacto mayor como se ha vivido. Mi pregunta es, quizás estos dos policías, si realmente actuaron excesivamente con el empleo de la fuerza, pregunto, ¿será que anteriormente no lo habían hecho con ese mismo ciudadano o con otro ciudadano? ¿Dónde está el control social? ¿Dónde está la participación social para denunciar el hecho? ¿Sí? ¿O fue denunciado y dónde está la actuación institucional con mecanismos que están dispuestos? Como el Comité de Atención de Quejas, Reclamos, como su Oficina de Derechos Humanos, que tiene, digamos, si hay una virtud que tiene hoy en día la institución es el despliegue con las oficinas de derecho a nivel nacional de derechos humanos y actuaciones, digamos, en terreno, que yo he llamado. Cuando se presenta un menor incidente cuestionando, digamos, el actuar del abuso, configurando ese abuso de poder o ese abuso de autoridad, si hay un funcionario que llama o llega a atender la actuación de una manera neutral, ejerciendo hasta un rol como de personero o defensor público,
es el coordinador de derechos humanos. Entonces, esa experiencia me lleva a mí a concretar que lo que hay es que fortalecer esos mecanismos de participación social y control a lo público, control público de la actuación policial. El policía está sujeto al escrutinio público como todo servidor público, valga esa redundancia, pero digamos un poco lo que quizás adolece. No sé qué pasará en el contexto social, temor de denunciar o la insolidaridad. De hecho, me recuerda unos fenómenos que en su momento un señor director planteó, los grandes fenómenos que pueden deslegitimar a la institución. Y uno de ellos es la irracionalidad policial, lo planteó así, la irracionalidad policial, porque hemos venido a hablar que las actuaciones del policía se caracterizan bajo un estándar de proporcionalidad y allí es donde tiene que tener la capacidad y el autocontrol de actuar conforme a una razón legítima, digamos, respetando siempre el derecho de los ciudadanos, como Harold compartió su experiencia. Entonces, creo que la solución la tenemos es que nos estamos hoy aquí presentes, aportando, digamos, a ese control social, a construir sociedad y construir país, como lo dije en un momento dado. Bien, vamos entonces a proceder. Te voy a pedir el favor que vayas activando la cámara. Sé que tienes dificultades de conectividad. Entonces, en ese sentido, entiendo que tienes que desvincularte para volverte a vincular. Vamos a irnos despidiendo. Pues, hombre, muy feliz porque llegamos casi a las 1000 personas. Es un hito en el programa. Estamos en 965 personas en este momento. Le agradecemos al profe Aymaná, que desde Chocó con sus estudiantes nos acompaña, a la profe Andrea Cuevas, por supuesto, que también nos está acompañando con digamos, con el personal con el personal también de la universidad que representa, y bueno, y así sucesivamente, porque pues aquí me pasaría toda la noche dando los agradecimientos. Por el momento, pues el profe Aymaná, la profe Andrea Cuevas, el profesor Adrián Rossi en la ciudad de Cartagena, la profe Bernard desde la Universidad de Cúcuta, de la Universidad de Pamplona. Veo que hay varios funcionarios de la profesora Jacqueline invocó a la gobernación y entonces pues ahí veo que hay varios que están dando saludos, pues cosa que nos agrada mucho porque pues esto lo desarrollamos pues con mucho gusto. Aquí vemos que están haciendo que nos están haciendo solicitud, digamos que si en algún momento se puede generar la tertulia, siéntanse bienvenidos. Por supuesto que ese día la profesora Jacqueline estará en primera línea, estará en primera fila, porque pues son su público invitado. Y bueno, y varias personas de la escuela tecnológica que nos acompañan, y los estudiantes de la profe Jackie, y pues varios profes que como se han dado cuenta, la compañera Lilia Rosa y de Jacqueline desde República Dominicana, el profe Julio Bernal desde Shanghái que nos está acompañando, está con el salón. Ahí nos manda una foto por interno donde está con el salón viéndonos la tertulia, porque allá ya son las 10 de la mañana y allá dicen que por la pandemia están recuperando los domingos. Entonces nos da la bienvenida que suspendieron la clase para enlazarse a la tertulia. Entonces aquí nos enlazamos, por supuesto, que hablan español. Yo le preguntaba por interno que si entendían y me decían que hablan el español mejor que nosotros, que lo aprendieron en Estados Unidos o en Cuba y que muchos inclusive han venido a Colombia. Entonces, como se dan cuenta, pues estamos bien rankeados. Aquí vamos a tener al profe Julio en algún otro momento. Y pues mi profe Harold, mi profe Nathan, mi profe Jacqueline, pues hombre, fue un gusto y ya les voy a regalar un minuto para que cada uno se despida, pero pues no podíamos dejar pasar por alto el reconocimiento a los miembros de la fuerza pública, por supuesto. Aquí están varios coroneles. Es que yo no sé leer los rangos, me excusas, yo la verdad, yo con todos los soles que me mandan, me siento insolado, me siento, sí, ya me siento bloqueado, ya siento que me está cayendo mucho sol. Veo que aquí hay varios compañeros de la escuela, del DINAE, de la Escuela General Santander, donde dicté clase. Veo varios compañeros de la Gran Colombia también, que fueron compañeros de ustedes, de la promoción de Derecho. Y bueno, o sea, estos programas de ustedes. Aquí inclusive nos han propuesto unas temáticas en las cuales Harold y Jonathan, pues lo hablaremos por interno para hablar sobre conducta criminal y cuestiones de pronto más relacionadas con el servicio, pero queríamos hacer este programa y queremos que la fuerza pública sienta el apoyo del ciudadano común, porque
Cuando tenemos un problema, llamamos a la línea de emergencia y nos mandan siempre un patrullero. Esa persona, así como el vigilante, así como la niña del aseo, así como el médico, como la enfermera, también hay que darle el mismo reconocimiento pues a esa persona, que a veces le toca hacer lo desagradable. Pues una persona es una amenaza para los demás, pues toca reducirla. De pronto no eliminarla, como nos enseñaron los norteamericanos en todos los programas, pero sí garantizar los derechos de la mayoría, y en ese sentido pues ha sido muy fructífero tenerlos a ustedes acá. Pues entonces damos paso. Si les parece, el profe Jonathan, por lo que tiene, perdón, el doctor Jonathan, por lo que tiene problemas de audio, seguimos con Jacqueline y terminamos con Harold. Les damos un minuto para la despedida. Uy, un minuto. Ya ahí te estamos escuchando. Perfecto, no. Un gusto, estas tertulias, la verdad, en conocimiento, estar hoy con la Jonathan, se te recorta. Jonathan, se te recorta. Sí, va a tener que Jonathan hacer con la manito. No, va a tener que hacer... puede desconectarse mientras nosotros nos despedimos, sí, y que se conecte con el audio nomás. Exacto, conéctate con el audio. ¿Y cómo se llama? Conéctate con el audio y ya te cedo la palabra. Entonces, mi profe Jacqueline, tienes un minuto para despedirte. Pues un minuto, cuando le digo a mis talleristas un minuto, se le hace a uno un montón de tiempo. Primero que todo, dar las gracias pues a la tertulia por la invitación. Segundo, haber compartido panel o escena con dos personas muy interesantes y convencidas de lo que hacen. Tercero, mi querido profe, aunque es de forma parte de la tertulia, a usted por ese valioso apoyo o aporte que tiene de hacer visible esto que se hace necesario en la tertulia no debe faltar, porque la tertulia le da la posibilidad al otro de escuchar, pero también de respetar. Y en una sociedad donde no se nos ha enseñado a pensar desde la diferencia, pues es bueno aprender a escuchar desde el otro y respetar al otro en sus diferencias y diversidades. Entonces, igual, encantada de haber formado parte de este equipo de hablar de las violencias. Sé que no fui muy precisa en las respuestas, pero la idea no es dar respuestas, sino dejar un sentimiento de reflexión a la comunidad. Si quiere que el mundo cambie, cambie usted. Si usted quiere no violencia, no sea violento. Y profe Harold, cuando usted habló, lo apunté aquí en este documento, dice sentido común. Trabajo con ingenieros, vengo hace mucho tiempo trabajando porque soy egresada con mi trabajo de pregrado del Alberto Merani, donde se trabajaban genios dotados y superdotados. Cuando encontré a los ingenieros dije, es que ellos tienen de todo un poquito. Pero uno de ellos un día, que me pareció algo que no sabía qué hacer, me dijo, ahí sí, el sentido común. Y yo le dije, qué pena, pero es que no todos lo desarrollamos. Y solo era colocar en el tablero una interpretación de un dibujo y me quedó grande. Entonces yo digo, si con todo lo que uno a veces piensa que sabe y hay situaciones bien difíciles que es vivir es bueno o es malo, yo no sé, pero viva. Algo que se aprendí de verdad es que cada segundo tiene una importancia de vida. Bienvenidos a vivir, pero en paz, con usted, luego con los otros y a respetar la diferencia. Le agradecemos, mi profe Jacqueline. Mi profe Harold, tienes el uso de la palabra. Te pedimos el favor, también un minuto para que logremos también escuchar al compañero Jonathan. Doctor, infinitas gracias por la oportunidad. Me siento muy honrado de haber compartido panel con la doctora Jacqueline, con mi compañero, amigo y hermano, Alexander Hoyos. Van a decir, ¿por qué hermanos? Porque lo aprecio y lo admiro como un hermano. Y de verdad que muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron. Deben tener certeza y tranquilidad. Para fortuna de Colombia, la Policía Nacional es una institución sólida. Tenemos un código disciplinario fuerte, ágil, oportuno. Y prueba de ello era lo que nos decía el doctor Alexander Hoyos, que estos uniformados fueron separados en tiempo récord de sus funciones. Entonces el ciudadano tiene que tener tranquilidad, que si hay procedimientos que no se ajustan al ordenamiento legal y constitucional, la institución va a actuar. Entonces,
por favor apoyen, fortalezcan esos procedimientos de los hombres y mujeres, miles de ellos a diario, y háganlos sentir que están haciendo lo correcto. Motívenlos, lo decía la doctora Jacqueline, la inteligencia emocional es muy importante en el quehacer diario. Gracias. Le agradecemos a mi doctor Harold. Y bueno, Jonathan, no sé si alcanzas ya ahí a escucharnos, entonces te damos el tiempo que te permita la conexión. Sí. No damos, sino el tiempo que permita la conexión. Quitar el otro audio que puedas hablar por este, pero te pediría que cerraras donde te ves en la imagen. ¿Listo? Para que no se nos presente la alteración. Entonces, es al micro 1 y por el audio en el que puedes hablar. Entonces, te cedo para que no. Perfecto, profe, gracias. No, para mí, como lo dijo Harold, es todo un honor también compartir con la profesora Jacqueline. Creo que este espacio hoy cumplió un gran objetivo, que es llegar a disentir, pero sobre un aspecto, digamos, clave para la sociedad colombiana, como es el momento coyuntural que vive una de sus instituciones más preciadas, que es la Policía Nacional. Yo creo que está en nosotros, vuelvo, insisto, aportar a que esta policía sea más respetuosa y garante de los derechos humanos, y esta dificultad hay que volverla una oportunidad. Si yo tuviera la oportunidad de poder hablar con el director de la policía, con el cual tuve el gusto de trabajar cuando fue inspector general, y compartir algunas opiniones, sé que haría de mis palabras, haría, o más bien, tomaría mis palabras para llevar a cabo una iniciativa institucional, porque digamos, esto es lo que nos queda, seguir trabajando, seguir fortaleciendo y seguir construyendo país, como lo dije al finalizar. Y muchas gracias a todos, la verdad, a disposición para cualquier tema, desde que sea con un trato respetuoso. El conocimiento cada día se adquiere. El profesor Cepeda y quienes fueron mentores de quienes estamos hoy acá, sin lugar a dudas son nuestros referentes más cercanos. Entonces, de verdad, profe, mil gracias, y a su disposición y disposición de quienes hoy comparten con nosotros, un servidor más para la sociedad colombiana. Bien, no nos podríamos ir sin decirles que llegamos a las 1000 personas. 1001 personas terminamos en la tertulia en el día de hoy. Bien, les agradecemos a todos su asistencia y los esperamos dentro de 8 días. A mis profes, Harold, Jacqueline, pues hombre, no queda darles agradecimientos de haber dado este conocimiento. Rara vez hemos llegado a las tertulias cuando llegan a 2 horas, gente enlazada, y las preguntas son muchas, o sea que a la gente le agrada el espacio. Pudieran estar haciendo otra cosa en la noche de un sábado, pudieran estar viendo televisión, escuchando radio, de pronto con la familia, pero se enlazan, como le acabamos de comentar, familias enteras a escuchar. Grupos enteros, estudiantes enteros, salones enteros se enlazan para escucharnos, y para nosotros es de gran alegría esto. Que pasen buena noche y esperamos encontrarlos en la siguiente tertulia. Muy encantada, que la acaban